Buenas noches, mi nombre es Félix Reyes, soy uno de los cofundadores de PrepMed, trabajo en la parte de contenido médico y esta noche tengo el placer de tener presente al doctor La Sala, el cual fue uno de nuestros usuarios del 2022 y como es tradición de PrepMed, vamos a aprender un poco sobre lo que fue su experiencia y ver qué enseñanzas podemos sacar de su trayectoria. Buenas noches, doctor. Hola, hola. Permítame iniciar preguntándole ¿cuál es su historia personal? ¿Dónde estudió medicina y en qué año se graduó? Bueno, yo estudié la carrera de medicina en INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Hice mi carrera entera básicamente en INTEC. Nunca me vi tentado a cambiar de academia ni nada de eso. Durante la pandemia tuvimos un año fuera, que eso fue un obstáculo que tuvimos, sin embargo la terminamos allá mismo, una vez se reanudó todo. Excelente. Y como he dicho en previas entrevistas, compartimos alma mater. Yo soy de INTEC. Muchos años atrás, no quiero revelar la fecha. Está bien. Permítame preguntarle, ¿cómo se preparó para el ENURM 2022? Bueno, yo diría que mi preparación fue siguiendo lo tradicional, pero me desvié completamente. Tú sabes que no hay mucha guianza, no hay muchos estatutos, no hay un estándar a la hora de tú prepararte para el ENURM, a pesar de lo que uno vaya a entender. Sin embargo, como te dije, yo empecé apelando a academias tradicionales, métodos tradicionales, libros tradicionales. Sin embargo, me fui dando cuenta que no era lo mío. Conocí la academia PrepMed a mediados del año pasado. Yo realmente no cogí el ENURM el año pasado, no podía por papeles. Sin embargo, muy de cerca seguí la academia y vi que me gustó su método. Realmente el método de preguntas para mí es el que más me funciona, por lo tanto me enamoré una vez yo vi esa propuesta. Entendido. Hablando de métodos de estudios, ¿en qué consistió su método de estudio a lo largo de sus meses de preparación? Sí, bueno, al inicio consistió básicamente de lo tradicional, como dije anteriormente. Mucho libro, mucho subrayado, mucho leer, mucho resumencito, pero vi que no me estaban resultando, no estaba reteniendo información, no me parecía ni siquiera divertido estudiar. Sin embargo, desde que yo tomé una postura un poco más activa, haciendo preguntas, respondiendo preguntas, corrigiendo preguntas, ahí fue que la cosa como que comenzó a tener sentido. Ahí fue que comenzaron entonces los conocimientos a afianzarse, a concretarse. Sí, Y desde que empecé a hacer banco de preguntas, ahí me quedé. De verdad que quizás complementé uno que otro caso con videos de YouTube y cosas así. Sin embargo, desde que empecé a hacer banco de preguntas, eso fue lo único. nos alegra escuchar eso y sobre todo que el sistema de aprendizaje activo al cual usted mencionó le sirvió. Es Sí, la sí, mejor forma de retener información médica a corto y a largo plazo. sí. Permítame preguntarle específicamente, ¿cuántas horas a la semana más o menos usted estudiaba para el ENUR? Ok, bueno, es una pregunta interesante, Mike, porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado medir el tiempo de estudio y la eficiencia de estudio en horas. Para mí es algo que va más allá del tiempo. Sin embargo, generalizando, yo diría que alrededor de 4 horas al día, 4 horas al día. Los fines de semana yo sí trataba de guardármelo para mí, por cuestiones personales, siempre he sido así, siempre me ha funcionado. Sin embargo, a la semana, 4 horas. Muy importante ese tiempo libre, en Sí, especial ahora en la época del mindfulness. Estudiar continuamente lo que lleva es al síndrome de desgaste, así que sí, claro. me alegra que usted haya encontrado el balance. Eso es algo Sí, con sí. lo que yo personalmente todavía tengo problemas encontrando. ¿Cuántos días a la semana usted tomaba de descanso del material? Por ejemplo, ¿descansaba el fin de semana entero o solo un día? Sí, sí, yo me sentí eso, yo reservé los sábados y los domingos mentalmente desde un principio, de hecho desde antes de comenzar a utilizar PrepMed. Yo me establecí que los sábados y los domingos iban a ser para mí, ¿tú entiendes? Para Ujú. ocio, botar el golpe, para por lo menos tener algo a lo que yo apuntar, o sea, apuntar a esas vacaciones de los fines de semana, tras después del sacrificio de la semana entera, no sé, eso como que me mantiene motivado. El hecho de yo reservar los fines de semana totalmente para mí. Ujú. Y si me permite preguntarle, ¿usted recuerda
¿en qué momento usted inició su estudio intenso para el ENURM? O sea, más o menos cuántos meses antes. Sí, es una pregunta interesante porque me encantaría decirte que yo duré un año entero estudiando, pero primero me estoy mintiendo a mí y te estoy mintiendo a ti. Realmente, a pesar de que quise durar el año entero de preparación, no me fue posible adherirme. Yo diría que el periodo activo, el periodo ya definitivo, el periodo, como tú dices, intenso de estudio, alrededor desde noviembre, digamos 5 meses antes del examen, de noviembre del año anterior. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido luego de ver las analíticas de nuestro estudiante con mejores desempeños, que no es necesariamente el que empiece más temprano, sino el que le dedique el tiempo más concentrado al estudio. Y Sí, generalmente 100% de acuerdo. ocurre alrededor de finales de noviembre, principios de diciembre. Si tuvieras que elegir un porcentaje, ¿qué porcentaje de tu tiempo le dedicabas a hacer bancos de preguntas? Bueno, del porcentaje del tiempo de estudios, si te refieres a eso, básicamente un 80-85%. Desde que yo descubrí que lo mío era los bancos de preguntas, desde que yo descubrí que era activamente responder preguntas y corregirlas, yo me quedé ahí. De verdad que, bueno, en algún momento, no te voy a decir mentira, me vi en la obligación de complementar con algún libro, me vi en la obligación de complementar con algún video, un recurso extra. Sin embargo, la mayor parte del estudio giró alrededor del 80-85% en hacer banco de preguntas. Claro, y nos alegra que usted haya encontrado otras herramientas complementarias. Sí, Obviamente, nosotros seríamos incapaces de decir que es la solución a toda la posible pregunta que pudieran existir de la medicina. Y sabemos que uh-huh. hay personas que tienen facilidades para aplicar ciertos temas mejor que nosotros. Uh-huh. Cuando usted corregía los exámenes, ¿qué le parecían las explicaciones de PrepMed? Muy buenas, muy puntuales. De hecho, eso es algo que me gustó. Yo soy de la persona que mientras menos abundan, mientras más sustancia tengan, mejor. Me pareció que eran bien concentradas, bien eficientes, bien compatibles con lo que yo denomino un buen método de estudio. Como que sin darle mucha larga, directo al grano y lo que tú necesitas saber para el examen. Porque al final del día tenemos que recordar que el objetivo es llenar el examen. Quizá haya tiempo para afianzar mejores conocimientos, quizá de otra fuente. Sin embargo, yo me puse en la cabeza del inicio que el objetivo era pasar el examen. Y la Correcto, manera en que la presenta PrepMed de verdad me parece muchísimo más que suficiente. correcto. Y queremos decirle tanto a usted como a cualquier persona que vaya a escuchar esto en el futuro que tenemos que reconocer que el ENURM es un examen métrico, o sea, lo único Sí, que sirve para separar personas en base a sí, una escala que puede o no ser justa dependiendo del instrumento que se utilice. sí. Haciendo algunas preguntas más personales sobre su preparación, ¿cuál usted siente que fue su reto más grande durante la preparación para el examen? Bueno, el reto más grande con el cual yo tuve que lidiar, de hecho me tomó mucho tiempo superar. Y te voy a decir mentira si yo llegué a superar el 100%, porque hasta el día del examen era algo que me mantenía, tú sabes, preocupado. Era el hecho de que por historia, yo siempre había escuchado que el enorme era un cuco, que era difícil, que nadie sabía, que eso lo corregían a lo loco, que te podías ir súper bien, pero cuando entregaran la nota, esa no era tu nota. En fin, muchísimas cosas que me mantenían inseguro durante la mayor parte del proceso de preparación. Más eso, son inseguridades plantadas quizá por la falta de transparencia del proceso. Entendido. Una situación que nosotros esperamos mejorar con el tiempo. Y permítame preguntarle, ¿cómo se sentía el día del ENUR? ¿Cómo se sintió entrando a esa aula y viendo el examen? Realmente muy bien, debo de decir que muy bien, muy seguro. Yo en algo sí te puedo asegurar, que yo entré muy confiado de lo que yo había adquirido, de cómo yo me había preparado. Así que no te voy a decir mentira, muy seguro. Ese día para mí, de hecho, fue de lo más cómodo. No sé si quizá por sentir la liberación de que había llegado el día que tanto esperaba. Ujú, No sé hasta qué punto eso influyó en mi sensación de liberación, pero de verdad que ese día fue para mí quizás el más cómodo del proceso. ujú. Y se recuerda lo que pensó
cuando vio las primeras 5 o 6 preguntas del examen, ¿qué fue lo primero que usted pensó? Sí, sí, sí. Yo definitivamente, yo tiendo a ver el examen primero, una vista de pájaro primero, y me pareció que había muchas preguntas similares con la misma estructura que como Premer la había recopilado. Muchísimas preguntas, la mayoría, de verdad que sí. Siguiendo la misma estructura, la misma forma de preguntar las cosas, diciéndote las mismas palabras clave, por lo tanto, te llevan a la misma respuesta. De verdad que sí, muy compatible con la realidad. Y no es que Premed tenga acceso al ENURM antes de este tiempo, es que nosotros reconocemos como médicos que hemos creado esta plataforma con ayuda de ingenieros en ciencia de la información, que la medicina es un campo limitado, por eso nos especializamos y el ENURM tiene un temario, solo hay tanta forma en la cual Sí, los temas de ese temario pueden ser abordados. Y nos alegra sí. que el hecho de ver nuestra varianza lo hayan ayudado en el proceso. Sí, sí. Más puntualmente, ¿usted siente que eh, la plataforma de PrepMed lo ayudó a mejorar sus técnicas de tomar examen o usted ya tenía experiencia con bancos de preguntas? Bueno, yo tenía experiencia ya utilizando bancos de preguntas anteriormente porque yo realmente había contratado otros para prepararme para otros exámenes de otros países. Al Ujú. final no terminé tomando, pero ese es otro tema. Sin embargo, siéndote sincero, sí, desde hace mucho tiempo yo había identificado que, quizá no definitivamente como ahora, pero yo había identificado que me resultaba mucho ese método de estudio activo, de responder y corregir preguntas. Así que sí, a la hora de yo tomar premio me pareció muy cómodo, me pareció muy compatible con lo que ya yo conocía. Entiendo. Sí. ¿Y qué hubieras deseado hacer diferente durante tu preparación, si hay algo? Honestamente, quizás abundar menos en esas materias que son secundarias, porque como tú dijiste anteriormente, realmente la medicina y el temario de la norma es algo limitado, y que si tú te pones de observador a lo largo de la historia, ha girado en torno a ciertos elementos específicos. Yo quizá hubiera hecho de mi proceso de estudio algo más eficiente, tratando de no abundar tanto en esas materias secundarias, quizá esa materia que no son muy preguntadas a lo largo de la historia de la norma. Realmente yo considero que abundé mucho en cosas que no tuve que abundar tanto porque ni siquiera me la preguntaron en el examen. Así que sí. Y no quiero que crea que le estoy dando un boche, pero nosotros mandamos un boletín donde especificamos los porcentajes de Sí. lo que estadísticamente e históricamente ha salido más frecuente. Y es por esa misma razón, para que se enfoquen en lo que de verdad importa, porque al final es cuestión de 1 o 2 puntos. Lo que estamos peleando es por uno o Sí, dos sí. puntos extra y hay que jugar Sí, con las sí. probabilidades. No, Em, sí, y eso es muestra de que el mismo miedo, la misma inseguridad de lo que tú no te vayas a salir, quizá puede entorpecer tu método de estudio, pero si tú te quedas, como tú bien dijiste, con la estadística, con el historial, tú no tienes por qué sentir ese tipo, primero ese tipo de inconveniente y después ese tipo de inseguridad. Así que sí, quizá se me fue la carretilla con esos temas secundarios. no pasa todo. Em, ¿Tiene algún consejo para las personas que inician su proceso de preparación en este nuevo año, que se acerca el verano, están buscando cómo empezar a estudiar para el ENURM? Algo que se diría usted mismo si pudiera hablar con el doctor La Sala de hace un año. Sí, sí. Yo tengo algo muy, de hecho, no me gustaría cambiar muchas de las cosas como yo estudié, porque realmente me parecieron muy compatibles para conmigo. Sin embargo, algo que yo quisiera haberme dicho anteriormente y era no utilizar los PDF con los ENURMs anteriores para estudiar, porque me di cuenta que haciendo eso tú involuntariamente te estás sesgando, tú estás desperdiciando la manera más predictiva, la manera más real, la manera más compatible con la realidad del examen. Ujú. Y yo cometí el error de que lo primero que yo hice a la hora de empezar mi estudio fue imprimir todos los ENURM anteriores que están disponibles públicamente. Ujú. Y de verdad que muchas personas con las que estudié, muchas personas en mi círculo cometieron quizás el mismo error y fue un factor confusor para ellos, porque llega un punto en el cual ya tú crees que tú estás progresando, ya tú crees que tú te lo sabes todo porque te está yendo bien en esas réplicas de exámenes, pero no es porque quizás tú dominas el contenido, es porque tú te acuerdas al pie de la letra de la pregunta. Correcto. Y
Lo que yo hice para tratar de mitigar eso, una vez me di cuenta que me estaba pasando al inicio de mi preparación, fue ni siquiera ni siquiera toparlo, ni siquiera ponerle la mano a esa réplica de examen. Yo la dejé básicamente para el último mes, porque si seguía tratando de replicarla, si seguía tratando de solamente valerme de eso, iba a llegar a un punto en el que yo la iba a contestar por memoria, no por conocimiento. Y es un gran error que nosotros tratamos de comunicárselo a la persona, que tratar de memorizarse el examen. Y lamentablemente la memoria simplemente nos sirve para cosas académicas, anatomía y cosas así, pero también hay que pensar a través de la pregunta, y si ocurriera una pequeña varianza de 2 o 3 palabras, cambiaría la respuesta totalmente. Y por eso es que muchos de nuestros usuarios encuentran el éxito, porque como dijimos antes, solo hay tanta forma de preguntar lo mismo. Le quiero agradecer por habernos dado su confianza como plataforma y nos alegra que haya tenido un buen resultado y esperamos escuchar muchas cosas buenas sobre usted y sobre su futuro, doctor La Sala. Muchísimas gracias. Yo también tengo que, bueno, cada vez que tú me has dicho gracias, que el proceso de agendar esta reunión, yo siempre te devuelvo, no, gracias a ustedes, porque de verdad yo siento que mi rendimiento, mi performance fue en gran parte dada a ustedes y su academia y su contenido. De verdad que sí, así que gracias a ustedes.